Muy buenas noches niñas, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer los primeros ejercicios basados en el tema de integrales. Sí, ya hemos visto lo que eran derivadas, en este caso vamos a hablar de integrales. Vamos a hablar desde lo más sencillo, ya que las integrales, aunque no son tan difíciles de hacer, sí, no hay que hacer tanta operación como en el caso de las derivadas, sin embargo tiene un procedimiento distinto. ¿Listo? De interpretación lógica. ¿Listo? Entonces en este caso voy a explicar las derivadas más sencillas y después derivadas con potencia basado en esta fórmula divertida que vemos acá y teniendo en cuenta que estas son derivadas sencillas. ¿Listo? Entonces, para resumir, siempre las derivadas se simbolizan con el signo de derivada, que es como una S alargada, teniendo en cuenta que siempre se maneja de x, ¿sí? De x no son derivadas, estamos hablando de integrales. Cuando hablamos de integrales hacemos referencia a dx, ¿listo? Dx es lo que siempre va a acompañar a los ejercicios. Quiere decir como cuando hablamos de función de x que es f de x, en este caso se maneja como dx. Entonces, esto que está en rojo, como lo que está aquí, lo que está aquí, son las fórmulas que debo tener en cuenta. En este caso, la fórmula me dice que la integral de dx siempre va a ser x más c. O sea que esta es la solución de esto, teniendo en cuenta esto. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar el primer ejercicio. El primer ejercicio me dice calcule la integral de 2 de x. ¿Sí? La integral, vuelvo y digo, es el signo, es la s alargada. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría ese ejercicio? Es muy sencillo. Cuando yo tengo un número aquí, como ustedes observan aquí, antes del dx, lo que yo hago es moverlo. Entonces, el primer paso es poner el 2 de primeras y ahí sí la derivada, perdón, la integral. Entonces va primero el 2 y después la integral. Y después dejamos dx solito. ¿Listo? Teniendo en cuenta que dx es x más c. La idea es dejar la dx solita. ¿Listo? Ese es mi primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Pues voy a aplicar una propiedad distributiva, porque en este caso la s alargada de la integral es como si fuera un paréntesis. Entonces lo que está por fuera tengo que multiplicarlo con lo que está por dentro. Entonces voy a continuar acá. 2 por dx, pero debo tener en cuenta que dx es x más c. Entonces me quedaría 2 por dx sabiendo que dx es x más c. Entonces 2 por x más c. ¿Sí? Yo puedo poner el por aquí o lo puedo dejar así, no hay ningún problema. Y esa sería la solución del ejercicio. Ahí ya hicimos una integral. Como ustedes observan, no operamos el 2, nada, o sea, no hicimos nada con el 2, simplemente lo movimos, lo pasé de este lado a este lado, lo multipliqué por dx sabiendo que dx es x más c y ya, eso es todo. ¿Listo? Es muy sencillo. Vamos con un segundo ejemplo. Entonces, en este caso es 3 cuartos. Que haya fracción o no, no hay ningún problema. Entonces, lo primero que yo hago es mover ese 3 cuartos para dejar de x solita. Entonces me va a quedar 3 cuartos, ¿sí? Integral de x. ¿Listo? Y eso va a ser igual a multiplicar el 3 cuartos por dx, ¿cierto? Entonces, al multiplicar 3 cuartos por dx, sabiendo que dx es x más c, me va a quedar 3 cuartos x más c, teniendo en cuenta pues que la x en este caso iría con el numerador por simple lógica matemática. ¿Listo? Y esa sería la solución de ese ejercicio. No es más. Es muy sencillo. Estos ejercicios de este lado son muy sencillos. Ahora sí vamos a mirar un ejercicio un poco más complejo, pero debemos tener en cuenta, niñas, que sigue siendo sencillo de hacer. Entonces, aquí tenemos una función, una fórmula, perdón, que yo tengo que tener en cuenta para desarrollar ejercicios con potencias. Entonces, en este caso, como ustedes observan, aquí no teníamos ninguna potencia, aquí ya aparece una potencia. ¿Listo? Y aparece una x. Entonces, al aparecer la x, también me genera que el procedimiento sea distinto. ¿Sabemos que hay integral? Sí, porque hay de x. Entonces, vamos a interpretar primero la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que la integral de un número v elevado a la n, ¿sí?, es db, ¿sí? Por db, ¿listo? Va a ser igual a el número elevado más 1, ¿sí? Sobre n más 1, o sea, es decir, el exponente más 1 sobre el exponente más 1 más c. C siempre se pone al final, siempre, ¿listo? Es parte de la integral. Entonces, de pronto al verla así, es muy difícil de interpretar. Vamos a desarrollar este ejercicio basado en esa fórmula para darnos cuenta que no es tan complicado como se ve. ¿Listo?
teniendo en cuenta que x en este caso va a ser v, ¿listo? Y que en este caso el 2 va a ser n, ¿listo? Entonces vamos a reemplazar. Entonces vamos a hacer paso a paso. Entonces lo primero es, tenemos la integral, ¿listo? V es x, entonces va a ser x, ¿cierto? Esta x es v. N sería 2, ¿sí? Y dv va a ser dx, ¿listo? O sea, dice lo mismo. Yo sé que uno puede saltar el paso, pero hay que mirar que el ejercicio cumpla las condiciones que tiene la fórmula para que se pueda usar de esta manera. Por eso me dice, si la integral de b a la n es de b, entonces se hace el procedimiento que está a continuación. Entonces me quedaría v, sabiendo que v es x, ¿sí? N más 1, entonces n es 2, ¿sí? Más 1, esto es una constante, sobre n más 1, que sería 2 más 1 otra vez. O sea, esto que está aquí pasa a ser denominador también. Más c. ¿Listo? Muy bien. Siguiente paso. Entonces, lo que yo hago es tener en cuenta que en este caso, la derivada, ya esto no hay necesidad de volverlo a copiar. Yo puedo seguir aquí abajo y simplemente hago la operación. X elevado a la 2 más 1 es lo mismo que decir x a la 3 sobre 3, que es 2 más 1, más c. Y esa sería la solución de ese ejercicio. Es decir, aquí ya hicimos una integral un poco más compleja, pero tengamos en cuenta, niñas, que seguimos manejando algo sencillo. ¿Listo? Entonces, si tienen dudas de ese ejercicio, lo pueden devolver y mirar otra vez. Vamos a hacer un segundo ejercicio de este pedazo. Creo que este lado ya quedó lo más claro posible. Vamos a hacer un segundo ejercicio que me dice integral de 3x a la 3 de x. Entonces, sería, integral de 3x a la 3 de x. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a mirar qué podemos sacar de ese ejercicio. Entonces lo primero que yo hago es mirar si cumple lo que me está diciendo el ejercicio. Entonces aquí hay que tener en cuenta una cosa. El 3 está aparte de la x y en la fórmula v es x. O sea que el 3 me está sobrando. ¿Qué quiere decir? No es que uno diga no, es que el ejercicio está mal hecho. No, o no tiene solución. No, simplemente lo que yo hago es aplicar lo que dice aquí. Sacar el 2 por dentro de la integral y ponerlo antes de la integral. Entonces me va a quedar 3 integral de x a la 3 de x. ¿Listo? Al hacerlo así, entonces ya tiene más sentido. ¿Listo? Ya empieza uno como a acomodarlo para que me quede bien. Entonces lo primero que yo voy a hacer es sacarle la integral a esto. Vamos a dejar el 3 ahí quietico por el momento. Entonces, ¿cómo sería la integral de esto? Sería x 3 más 1, o sea, n más 1, sobre n más 1, que vuelve a ser 3 más 1, más c. ¿Listo? ¿Y eso qué sería? Sería igual a x a la 4, 3 más 1, 4, sobre 3 más 1, que es 4 más c. Listo, hasta ahí vamos. Pero nos falta operar ese 3. Entonces, ¿qué hago? Cojo el 3, ¿sí? Y en este caso ya la integral, como ya la desarrollé, no tengo necesidad de volver a poner el logo, el símbolo. Lo que yo hago es poner la integral desarrollada. X a la 4 sobre 4. ¿Listo? Más c. Y lo único que yo hago es aplicar propiedad distributiva del 3 con lo que está por dentro de las llaves. ¿Sí? Esto ya es álgebra normal. Para operar el 3. El 3 no lo podemos dejar así nomás. Entonces me quedaría 3 por x a la 4 sobre 4. Me quedaría 3x a la 4 sobre 4. ¿Listo? Más 3 por c, que sería 3c. ¿Listo? Hasta ahí ya tendría una solución. Pero debo saberlo operar. En este caso la c me tiene que quedar sola. Como c hace referencia a una constante, yo puedo simplemente reemplazarlo y dejarlo como c. Es decir, la solución del ejercicio sería 3x a la 4, porque esto ya quedó bien, sobre 4, que es la operación de 3 por x a la 4 sobre 4, que es lo que está aquí, más 3 por c, que es lo mismo que decir c. ¿Listo? Y eso es todo. Esa sería la solución de ese ejercicio. ¿Listo? Aquí, pues como vemos, ya aplicamos un poco más, porque en este caso, al tener este número acá, me obliga a moverlo, ¿sí? La idea siempre, niñas, es sacar ese número que esté acompañando la x y dejarlo acá quietico, operar la integral y ahí sí operar ese número con lo que me dé la integral, que es lo que ustedes están observando acá.
Listo, niñas, yo sé que se les va, lo van a notar un poco raro, un poco difícil, pero pues hasta ahora estamos aprendiendo a hacer integrales, ya sabemos hacer derivadas. Como ustedes observan, las integrales no requieren tanto de multiplicación como en el caso de las derivadas, pero el procedimiento sí es un poco más complejo. Listo, niñas, espero que lo hayan entendido. Para hacer la actividad, sin embargo, pues en clase estaré conectado, pendiente, por si tienen alguna duda. Si de pronto el día de mañana de Eucaristía, eh, solo alcanzamos a hacer dos o tres punticos, no hay ningún problema. La idea es terminar el día martes. ¿Listo, niñas? Muchas gracias.